Llamamos al universo buscando compañía, y después de décadas de silencio, nos respondió. La voz llegó, primero como un susurro en nuestras mentes, luego como una sombra creciente en el cielo. Nos dimos cuenta demasiado tarde. Habíamos llamado a la oscuridad. Todo empezó cuando llamamos a las estrellas, a la oscuridad. Nos sentimos tan pequeños, dando tumbos en un vasto vacío mientras nos aferrábamos a la piel del mundo, y sin una sola razón. Teníamos curiosidad, sí, pero en el fondo creo que estábamos terriblemente asustados. Y éramos jóvenes, muy jóvenes. Éramos niños, y como un niño solitario y perdido, hicimos lo único que se nos ocurrió para que se detuviera. Hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer para que el universo tuviera sentido. Pedimos ayuda. Durante años escudriñamos el cielo en busca de una señal. Enviamos señales a las estrellas en la oscuridad del más allá. Pero los cielos estaban tranquilos, siempre tan tranquilos, dejándonos a nuestra suerte. Pero los niños que lloran nunca cesan, y nosotros tampoco. Enviamos llamadas a todos los rincones del espacio durante década tras década. Nos negamos a creer que no había nadie allá afuera. Tenían que estar. Sin embargo, por alguna razón desconocida, nunca nos respondieron. Todos recuerdan cuando eso cambió. Creen que aquello respondió al mensaje de Arecibo de 1974. La respuesta al mensaje de Arecibo se recibió hace casi 3 meses, en 2 partes separadas. La primera parte del mensaje se recibió en el observatorio de Radio Hack Creek, en California. El conjunto de telescopios Allen captó lo que parecía una interferencia estática que se prolongó durante más de 1 hora. Consistía en chirridos y zumbidos ininteligibles que continuaron sin pausa durante toda la hora. El significado de este mensaje nunca se descubrió. Lo único que sabíamos era que el origen de la señal provenía de algún lugar de la constelación de Hércules, cerca de Messier 13. Tan pronto como esa señal se detuvo, comenzó el mensaje real. Hicimos contacto ese día y nos hicieron una pregunta. No llegó a través de las radios, sino como una voz dentro de nuestras cabezas. Nos hizo la pregunta a todos. Yo la escuché, mi esposa la escuchó, los jóvenes la escucharon y también los viejos la escucharon, incluso los sordos la escucharon. Todos, en todas partes, oyeron esa voz susurrar, esa pregunta en sus cabezas, en todos los idiomas de la tierra. Lo recuerdo con demasiada claridad. Preguntó con esa voz familiar, pero indescriptible, que siempre está ahí en mi mente. Era como si uno de mis propios pensamientos se hubiera vuelto loco y hubiera decidido hablarme directamente. El mundo pareció detenerse mientras todos escuchaban lo que venía a continuación. La pregunta pareció permanecer en nuestras mentes durante horas después, y luego durante días, y luego durante semanas. Ese día lo cambió todo. Estuvieron los escépticos desde el principio, y los santos que afirmaban que Dios nos había hablado a todos, y que ahora era el momento de arrepentirse. Estaban los que afirmaban que no habían escuchado nada, y los que afirmaban que los extraterrestres les habían dado sus propios mensajes secretos. Y por supuesto,
Estaban los que realmente creían que habíamos sido contactados por primera vez por una raza extraterrestre como nosotros, una preparada para comunicarse, preparada para sacarnos de la oscuridad. Nos equivocamos. Nunca hicimos contacto con vida extraterrestre, al menos nada comprensible o discernible para el entendimiento humano. Las estrellas son inmensas, y en su inmensidad nuestras voces habían tocado los oídos de algo verdaderamente incomprensible, algo hambriento y malévolo. Aquella voz. Nos dimos cuenta de nuestro error cuando el suelo empezó a gemir. Bajo nuestros pies, en todas partes, el suelo parecía gemir. Los sonidos apagados se sacudían a través del polvo y la suciedad debajo de nosotros. Nadie sabía qué lo estaba causando, al menos no hasta que empezaron a llegar las llamadas. Los cementerios gritaban. De repente, los muertos habían comenzado a gritar. Todos los hombres, mujeres y los fallecidos se revolvían en sus tumbas. Todos los animales lo hacían también. Todos los perros, todos los gatos, todo lo que alguna vez había caminado por esta tierra. Los gritos de las antiguas ballenas sacudían los mares, y los agudos chillidos de los pájaros resonaban en los bosques. Los ataúdes se sacudían y las morgues aullaban. Las voces se detuvieron juntas, y en un instante el mundo quedó sumido en un silencio amplificado. En su ausencia, un nuevo sonido llenó el aire. La voz regresó. Llegó como un susurro desde atrás, una presencia siniestra, aunque extrañamente juguetona, que se sentía tan cerca, pero que en verdad estaba tan lejos. Nos dejó respirar en el silencio por un minuto antes de hacernos una promesa. Era una promesa que todos sabíamos que era verdadera. La voz se fue y el aire se llenó nuevamente de gritos. Esta vez eran de los vivos. Después de que la voz se fue, nos quedamos solos. Millones de personas entraron en pánico. Muchos morirían en la violencia y los disparos de esa noche. Serían conocidos como los raptados en poco tiempo. Y el resto de nosotros éramos los condenados. Solo podíamos esperar. Los muertos que gritaban fueron solo el primero de los efectos secundarios que sentimos cuando la voz se acercó. Cuando más nos acercábamos, más lo sentíamos. Esa primera noche, después de los gritos, notamos que las estrellas sangraban por primera vez. Una sección del cielo occidental se había vuelto negro, más negro que la noche. Solo era verdaderamente visible por el anillo de estrellas que lo rodeaba. La luz de las estrellas se había vuelto roja y parecían sangrar. Su luz se arremolinaba y fluía por todo el borde de una masa invisible.
Supe entonces que estaba mirando fijamente a la cara de la voz. Nuestros científicos afirmaban que no había nada ahí, que su radar y que sus escáneres siempre daban en blanco. Sus telescopios no podían ver nada más que oscuridad en esa sección del espacio. Sin embargo, la prueba estaba justo delante de nosotros, ya que cada noche ese anillo de oscuridad se hacía más ancho y más estrellas sangraban en el cielo. Lo vimos venir. A medida que pasaba cada noche, la mancha negra se ensanchaba y más estrellas se distorsionaban y sangraban a su alrededor. Durante el día nos saludaba un nuevo infierno. Los efectos secundarios empeoraban. El día siempre traía algo nuevo. Estoy seguro de que la mayor parte de lo que sucedió no se contará y será desconocido. Los animales empezaron a desaparecer. Todos ellos. No dejaron rastros, huellas ni cuerpos. Las mascotas huían, algunas de forma violenta. Todas se retiraban y nunca más se les volvía a ver. Los bosques quedaron abandonados, los océanos vacíos, el aire quedó en silencio. El mundo que quedaba parecía vacío y solitario. Se fueron como el agua que se retira de la orilla, justo antes de que estalle un tsunami. Un día, hace unas semanas, los científicos intentaron hablar con la voz de nuevo. Esperaban, tal vez, razonar con ella. Le contaron lo que estaba sucediendo en nuestro mundo y le hicieron preguntas. Los científicos suplicaron. No habló. Cuando le preguntaron, ¿qué es lo que quieres?, la voz envió una respuesta. La noche siguiente, los cielos se iluminaron con rayos de fuego. Estuvo encendido durante horas, con destellos anaranjados y rojos. No nos dimos cuenta de los efectos hasta el día siguiente, cuando los televisores se quedaron sin electricidad estática y los teléfonos se negaron a funcionar. Nos quedamos sentados, mirando, mientras todos los satélites caían desde el cielo. Después de eso, los informes se convirtieron en rumores y murmullos. La cordura era cosa del pasado. El aire se enfrió y nos agobió. La voz estaba cerca y todos la sentían. Llovió durante una semana después de que cayeran los satélites. La lluvia era salada y estaba llena de una suciedad desconocida que ennegrecía la hierba. Tal vez los satélites rastrearon algo cuando llegaron al cielo. Nadie lo sabía con certeza. Todo lo que sabemos es que cayó de nubes negras como carbón que taparon el sol, como ceniza líquida. La oscuridad cayó sobre nosotros durante días. Si el sol estaba en algún lugar del cielo, nunca se hizo notar. Incluso él nos había abandonado. Algunas personas afirmarían más tarde que habían visto cosas en la oscuridad, criaturas con miembros desgarbados y caras torcidas, acechando en el rabillo del ojo. Eran criaturas altas y blancas que parecían mudadas o podridas a través de su piel transparente. Las apariciones duraban solo un segundo o dos antes de desaparecer sin dejar rastro. Algunos creían que este era el primer paso en la invasión alienígena, pero el resto de nosotros no sabíamos qué pensar. Solo sabíamos que no era nada tan simple o benigno. Debían haber sido alucinaciones, solo más locura que soportar, pero en última instancia tan inofensivas como cualquier otra cosa, tan inofensivas como los gritos de los muertos, los animales desaparecidos y el cielo moribundo. Las apariciones aumentaron lentamente en duración y número. Creo que todos lo vieron al menos una vez, pero no creo que una sola persona adivine por qué estaban realmente aquí. Nunca tocaban ni hablaban con nadie, y ciertamente nunca dañaban a nadie. La mayoría de los que los vieron bien los descubrieron como tristes o de aspecto triste.
Algunos incluso afirmaron que las criaturas los vigilaban por las noches, y otros incluso afirmaron que parecían que las criaturas sentían pena por ellos. Uno afirmó haber visto incluso a uno postrado en el suelo, con las manos entrelazadas sobre su cabeza. Dijo que estaba rezando por nosotros. La oración no sirvió de nada. Las iglesias y los lugares de culto que nos habían dividido durante tanto tiempo no lograron traer esperanza a nadie al final. La voz les permitió rezar y suplicar durante un tiempo, pero hace apenas unos días la voz acabó con todo. Nadie se preguntó cómo, porque a esas alturas ya nada de lo que sucedía sorprendía a nadie. Pero el último día todos los libros de culto se quemaron, hasta la última Biblia, hasta el último Corán. Todo. La gente se apresuró a acudir a sus centros de fe, pero no encontró consuelo. Las iglesias y los templos habían sufrido el mismo destino, o tal vez peor. La gente se quedó abandonada por sus mayores esperanzas. Había rumores de iglesias en todo el mundo, con paredes formadas por los cuerpos de quienes buscaban refugio. Se fundieron con las paredes. Se pegaron a ellas como moscas en una trampa. Murieron todavía suplicando esperanza, pero estaban más allá de la ayuda de Dios. El resto de nosotros habíamos aprendido a dejar de suplicar. Llegó el mensaje final. Desde más allá del cielo cayó sobre nosotros. La voz resonó y dijo la simple verdad. Había una oscuridad más allá del horizonte, como dudo que se había visto jamás. Trae consigo los gritos de incontables almas y se mueve rápido. Las estrellas están muriendo ahora, y sé que nunca más serán vistas. La luz se está apagando rápido. No dejo esto como una advertencia, es demasiado tarde para eso. En cambio, consideré esto como la última comprensión, la última que la humanidad conocerá. Porque solíamos preguntarnos si estábamos solos y perdidos, pero nunca si estábamos a salvo y escondidos. El universo es infinito, y nuestra comprensión era significativamente más finita. Nunca debimos haber llamado a la oscuridad. En cambio, debimos habernos aferrado a la luz, y haber cerrado los ojos cada vez que nos dirigíamos hacia el vacío. A medida que se acercan los minutos finales, tengo una última verdad de la que estoy seguro. Ahora sé por qué los cielos siempre estaban en silencio.